nos has permitido regresar, Señor, a nuestro estudio de la facultad. Gracias. Y en tu voluntad, Señor, estaba que nosotros pudiéramos reunirnos, caminar, Señor, como familia, como hermanos, algunos tal vez de la misma congregación, otros de otras congregaciones, pero al final del día, como un solo cuerpo, Señor, siendo tú la cabeza, caminamos juntos, Dios, con el propósito que tú tienes para nosotros. Por favor, te pido que a través de este medio, que es la Facultad de SMI, a través de esta clase, liderazgo, Señor, sigas formando en nosotros hombres y mujeres de reino. Por favor, toma, Señor, este tiempo para que nosotros podamos ser impactados por tu palabra y que sigas formando en cada uno de nosotros el hombre y la mujer que tú quieres ver. Por favor, háblanos y dirígenos tú, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, según yo, si no mal recuerdo, un poco por la revisión de los temas, nos quedamos en los últimos tres elementos del fruto del Espíritu, ¿correcto? En los últimos tres nos quedamos, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces a avanzar con el número 7. Voy a compartir la presentación. Lo último que vimos, o el último tema que vimos, fue la bondad. Y un poco explicaba yo acerca del formato, de cómo podemos ir estudiando, haciendo un estudio de palabras, tomando como referencia el significado, la etimología propiamente de la palabra, tomando en el griego, que podemos utilizar alguna herramienta para poderlos cotejar, y también buscar las referencias de los versículos, pero también evaluar los antónimos, sinónimos y los versículos donde podamos encontrarlo. La fe. Dice la Biblia, la fe sí puede tener un tamaño. ¿Por qué lo digo? Porque el maestro les dice, si tu fe fuese como un grano de mostaza, le pone un tamaño, una dimensión a la fe. Dice, si tu fe fuese como un tamaño, como un grano de mostaza, dirías al monte, muévete y se moverá. Y algunos de repente malinterpretan lo que dice el maestro. No nos vamos a meter en eso, pero nos vamos a poner muy bien en la parte de la fe. La fe viene posicionada por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo quiero que mi fe incremente, si yo quiero que mi fe vaya hacia arriba, crezca y crezca y crezca y crezca, tengo que conocer mucho más de la palabra de Dios, porque hay una fórmula específica para que nosotros podamos tener fe. ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que viene por el oír? Que, que la fe se incrementa por el oír, dice la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo surge, si la vemos la fórmula al revés, si la fórmula la vemos en el resultado al final, como si fuese una fórmula tal vez matemática de cuál es el valor de y es igual a 1 más 2. Aquí la fórmula sería fe es igual a oír, sí, a oír y más la palabra de Dios. Esa sería la fórmula. Si vemos nosotros así la fórmula, entonces, si vemos el formato de cómo Dios dejó establecido en su palabra, el cómo tendríamos más fe, nosotros tendríamos que estudiar y estudiar y estudiar la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios venga el oír, el estar atentos, el conocimiento y todo lo que va entrando en nosotros. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya porque vendrá ¿quién? El Consolador. Y el Consolador se encargará de recordarles todas las cosas que yo les he dicho. Pero ¿cómo nos recordará el Consolador, hablando de nuestro hermoso Espíritu Santo? ¿Cómo nos recordará si eso no está en nuestra memoria? Es decir, si no dice, por supuesto dice les enseñará, pero cuando dice les recordará, quiere decir que renombrará
que ya está aquí en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestra memoria. Nosotros nos encargamos de meterlo, esa información, como si fuera algo que vamos almacenando aquí, y lo vamos metiendo en nuestra mente, lo vamos introduciendo, y entonces al meterlo aquí, no, el Espíritu Santo dice que nos va a recordar eso que ya Jesús nos dijo, lo que ya entró a nuestra mente. Pero ¿cómo nos recordará si nunca hemos abierto la Biblia para poder? No será posible. No nos va a recordar cuando el Espíritu nos quiera recordar, como si el Espíritu Santo estuviera buscando en el archivero, así buscando en el archivero, saca el folder y dice, este versículo, ¡pum! Pero no existe en el archivero, no existe esa información. Entonces el Espíritu Santo no podría sacar información. Por ejemplo, si yo me encuentro en una situación donde mi fe tiene que imprimirse en todo su esplendor, y yo tengo que llevar mi fe, o sea, al máximo esplendor, creer y confiar que Dios me librará de una situación, el Espíritu Santo me va a recordar un versículo y el Espíritu Santo se va a meter al archivero y va a buscar, versículo, toma, este versículo ocúpalo. Pero puede ser que el Espíritu Santo esté buscando y diga, no hay nada, ¿qué le voy a recordar? No hay que recordarle nada porque no sabe inicialmente nada. La fe viene por el oír y el oír inicia en la palabra de Dios. Yo trabajo en estudiar la palabra de Dios, en llevármela, en escucharla, cuando me siento a estudiar una predicación, cuando me siento a escuchar una prédica. Por eso es tan importante que nosotros cuando vayamos a escuchar una prédica, imprimamos toda la atención que podamos. Quitemos distracciones y nos metamos profundamente en lo que Dios está hablando, porque esa predicación en algún momento Dios la va a traer para que nosotros, para que nuestra fe esté, pero máximo cuando... Génesis capítulo 18, vean lo que dice la Biblia, Génesis 18, versos del 9 al 11. Dice la Biblia, y le dijeron, está hablando de la Trinidad cuando tiene un encuentro Abraham con la Trinidad. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba escuchando la palabra de Dios, pero había algo en ella que no generó el efecto propiamente. Vean lo que dice. Estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Ese es el importante. Se rió pues Sara, ¿no?, a Abraham. Si se dan cuenta, muy interesante en lo que dice la Biblia, Dios no va con Sara, pudiendo Dios decirle, a ver, Sara, ven para acá. Sara, come on, ven para acá. Dios no llama a Sara. Vean la responsabilidad de la cabeza en todo su esplendor, el líder, y también me refiero a la cabeza del hogar. Vean en todo su esplendor a quién llama, esto es un tema muy similar, que no lo vamos a estudiar, pero es muy similar a lo que sucede con Adán y Eva. Dios llama a cuentas a Adán y Dios llama a cuentas a Abraham. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, Sara, será cierto que he de dar a luz ya vieja? ¿A quién le pregunta? Le cuestiona a Abraham. Ahí Abraham pudo haber dicho, ni siquiera escuché que Sara se haya reído. Ahí nos muestra la omnipresencia de Dios.
Pero algo muy interesante es que Sara puso los ojos en el entorno, en el escenario que ella estaba viviendo y no en el oír. Estaba la palabra presente, estaba la palabra presente. Dios envió su palabra, Dios la dijo, salió de la boca de Dios. En ese momento, cuando yo leo la Biblia y entonces veo que Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, es como si yo leyera eso en la Biblia y yo dijera, ay Señor, ¿cómo crees que vas a ir conmigo? Pues, ¿cómo crees que vas a ir conmigo si tú estás en el cielo y yo aquí en la tierra? ¿Cómo crees, Señor, que vas a ir conmigo? Eso es exactamente equivalente a lo que Sara estaba haciendo. Sara se estaba riendo de Dios cuando Dios a la disposición y mis ojos están puestos en las circunstancias y no en el oír, entonces no va a surgir el efecto que debe surgir. La palabra, empieza en la palabra fue soltada, pero aún con la risa de Sara, Dios iba a cumplir, porque la palabra y la promesa fue expuesta y Sara aún así se rió. Viene el siguiente paso, Génesis 18:15, ahí mismo adelante. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham le preguntó, ¿qué onda, Sara? ¿Qué te pasa? ¿Por qué si Dios está poniendo su promesa y está diciéndonos que vamos a tener un hijo, aún con la situación? ¿Tú crees que Dios no conoce la situación en la que vivimos, la situación que tenemos, que somos ya viejecitos? ¿No crees que Dios lo sabe? Y aún así Dios extendió una promesa. Dios es un Dios de lo imposible. Dice la Biblia ahí en el versículo 14, ahí arribita. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y este es un versículo con el que tenemos que caminar en la fe. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Cuando yo lea un versículo y el versículo sea eso que estoy necesitando escuchar, porque eso va a alimentar mi fe, por supuesto es lo que yo debo de escuchar. Pero si yo escucho cosas que son detractoras de mi fe, pues obviamente eso va a ir menguando, ¿verdad? Mi fe va a ir menguando. Si yo escucho que las personas en mi entorno dicen, no, tus hijos nunca van a cambiar, tus hijos nunca van a ser como tú quieres. Si yo presto atención y oído No se escucha, ¿verdad? No, Creo que ya sacó al maestro. Ah, ya entró otra vez. disculpa, que fue el internet que se me desconectó. Fue Sí, el nos internet. falta un cachito. Hay mucho aire aquí donde vivo y el internet pues falló un poco, pero ya estoy aquí de vuelta. Entonces les decía, si nosotros evaluamos lo que Dios dijo en Génesis 18, vemos más adelante el resultado y la respuesta de Dios con base en la promesa que Dios estableció. Dios lo dijo, vino por el oír, Abraham puso atención, vino por el oír, la fe estuvo en ese momento y entonces la promesa fue cumplida en el capítulo 21.
La Biblia dice en el capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Eso será fundamental en la fe. El tiempo es de Dios. No es en el tiempo que nosotros lo querramos. No es en el tiempo que yo decida. Por eso vienen las equivocaciones, porque entre el capítulo 18 y el capítulo 21, en ese paréntesis, en el tiempo de la promesa y el tiempo del cumplimiento, hay un caminar del hombre. Si Dios lo prometió, ¿cómo llegará el hombre al tiempo de la promesa? El caso de Abraham y Sara llegaron con un hijo raíz del adulterio y raíz de un adulterio que promovió su esposa, porque su esposa fue la que lo adultera y dame un hijo. Adultera, adultera. El tiempo de la promesa se iba a cumplir y Dios no falló. La fe siempre, siempre va a estar en ese orden. El oír, bueno, la palabra de Dios, por supuesto, el oír, y entonces a través de eso vendrá la fe. Eso es la fe. Siguiente punto, mansedumbre. Condición, básicamente condición de manso. Y manso refiere a una condición benigna, pero yo me quedo con esto que pongo en mayúsculas. Suave. Una persona de trato suave. O el antónimo a mansedumbre es una persona iracunda. Ojo cuando la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque incluso en el enojo, la forma en la que yo atiendo mi molestia y mi diferencia con una persona tiene que ser suave. Tiene que ser suave. De tal forma que la gente o que la persona pueda percibir y pueda, así como casi, casi, y la persona pueda palpar en mi molestia lo suave. Hay un caso en la Biblia que yo recientemente estaba evaluando y meditaba en estos últimos días, el caso de Moisés. Moisés era un hombre con tendencia a la ira. Moisés era un hombre con tendencia a explotar a causa de los demás. Los demás lo provocaban, le andaban picando las costillas, lo llevaban a sus límites, lo sacaban de sus casillas, y Moisés era un hombre que explotaba, que terminaba explotando. Moisés no terminó de trabajar con esa área tan difícil, y terminó pues no entregándole a Dios. Por supuesto venía la entrada de Josué, pero Dios no terminó por seguir escuchando su oración. No voy a decir que no terminó por Moisés entrando en la tierra prometida, porque lo que Dios solamente le dice es no vas a entrar y ya no me hables más del tema, ya no me hables más del tema, con un aprendizaje para nosotros, por supuesto, pero derivado de que explotaba continuamente. A veces en nuestra vida, porque Dios le podía decir a Moisés, ¿tienes el nivel de fe para extender el báculo y que el mar se abra? Sí. Es un nivel de fe muy, muy grande. Es que imagínense la carga que venía atrás de miles de personas, sus propios hermanos, su propia familia calientacabezas a veces que eran, y lo que Dios dijo, o sea, imagínense el nivel de fe para poner el bastón ahí enfrente, el báculo, y que el mar se abriera. Es un nivel de fe muy grande, muy interesante. Dios puede darle esas indicaciones y decirle Dios a Moisés, vuelve a armar las tablas, sube al monte y otra vez, y vuelve a empezar. Moisés tenía mucha parte, era muy interesante que nunca terminó por trabajar con eso. En nuestra vida podemos caminar
con algunas áreas que nos cuestan trabajo. Dios nos puede decir, se trata de diezmar, ofrendar dinero, ahí está, Señor. Oye, se trata del servicio, vamos. Se trata de esto, soy el primero. Se trata de avanzar, aquí está mi vida, Señor, mira, sin problema. Todo lo que tú me pidas yo haré, pero tener un área, la que sea, una área que no hemos terminado por trabajar. Y eso es nuestra vida. Santiago capítulo 3, verso 13. Vamos casi del otro lado de la Biblia. Santiago 3, 13 dice la Biblia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por supuesto, habla mucho, también mucho de la humildad de una persona. La mansedumbre habla de la suavidad, también nos hace referencia a eso. Aquí una persona, por eso dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, el cómo yo expongo lo que yo he hecho. Yo soy una persona, a lo mejor, es un ejemplo, que me jacto de haber hecho cosas. No, y yo le ayudé, y yo lo vi, y cuando estaba ahí yo fui, y necesitaba y yo estaba. Dice, muestre sus obras por la buena conducta, perdón, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A veces, a veces la sabia mansedumbre se muestra guardando silencio, diciendo, tú lo conoces, Señor, yo lo hice por ti. No por un reconocimiento personal, no por un reconocimiento de las personas, sino por haberlo hecho por Él. En la Biblia vemos algunos casos como Daniel y Salomón, hombres de mucha sabiduría, donde Dios actuaba por medio de ellos y muchas de las cosas que hicieron, por ejemplo, Salomón y Daniel, cuando yo, justo hoy platicaba yo con mi esposa de este tema, de Daniel, veníamos un poco platicando de regreso a casa y yo le decía, fíjate que es muy interesante lo que Daniel hizo. Cuando la Biblia dice que Daniel era un hombre irreprensible, algo que hacía Daniel, por ejemplo, hacía cosas Daniel y Daniel pues no las publicaba en su Facebook, ¿no? Si tuviera Facebook de ese tiempo Daniel, pues no las subía ahí en su Facebook. Sino que la gente sabía lo que había hecho Daniel al nivel que el mismo rey sabía lo que Daniel hacía. Y cuando Daniel estaba en el foso de los leones, Daniel le dice, pues es que ante Dios y ante ti, pues yo soy inocente, yo no he hecho nada. Y si fuesen y le preguntaban a la gente que vivía alrededor de Daniel, oye, Daniel, esto, pues no, yo no encuentro nada malo en Daniel. Mira, Daniel, un día que yo estaba así, me ayudó. Y los que promovían a Daniel eran la gente que estaba alrededor, no porque Daniel lo publicara en su Facebook. Estoy siendo un poco irónico en lo que menciono, ¿no? Sino porque él dejaba las obras posicionadas en cada persona. La obra que Dios le permitió levantar a Salomón, hablo antes de que Salomón se haya equivocado, en sabia mansedumbre, porque los recursos con los cuales construyó Salomón, los había dejado su papá. Su papá se los había dejado para que él construyera el templo, que sabía reconocer de quién venía todo lo que él tenía para hacer lo que Dios le permitía hacer. Y finalmente templanza. Y todos los elementos tienen un común denominador o tienen una parte en la que están unidos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. El 9, templanza. Es dominio propio. Es interesante que templanza solamente, si ustedes buscan la palabra templanza, solo está escrita una vez en la Biblia como templanza. No la encuentran otra vez en la Biblia. No hay templanza escrita 2, 3, 4, 20, 50 veces, solo una.
La interpretación de templanza donde lo podemos encontrar es en segunda carta de Pedro, capítulo 1, que ahorita lo vamos a ver. Segunda carta de Pedro. Pero no lo vamos a encontrar como templanza, sino lo vamos a encontrar como dominio propio. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7. De hecho, para los que son de Restauración Centro, el pastor Jonathan predicó de esto. Dicho sea de paso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7. Dice la Biblia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es una persona propia, que es la templanza, una forma sobria, cautelosa de manejarse, de vivir, siendo cautelosos. Dice la Biblia que es una persona ciega, una persona que no ve. Y por eso la Biblia dice, muy interesante, no os dejaré estar ociosos ni sin fruto, porque aquí cierra el fruto del Espíritu Santo en el dominio propio o en la templanza. Los antónimos o lo contrario es la imprudencia y el desenfreno. ¿Cómo es la imprudencia? Es cuando nosotros hablamos de más o hablamos por hablar sin tener un freno. Sin decir, creo que esto que voy a decir no está bien, mejor me quedo callado. Creo que esta forma de hablar de una persona no está bien, mejor dominio propio, me quedo callado. La templanza es en todo su esplendor el dominio propio. Por eso la Biblia dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Esta es una clave también muy interesante. Al conocimiento dominio propio, porque eso nos va a dar mucha humildad. Hay personas que por el conocimiento se exaltan, se ensoberbecen. Hay personas que por el conocimiento se pierden completamente el piso. El hecho de que nosotros tengamos conocimiento y ciertas capacidades en donde sea, no quiere decir que nosotros seremos personas que sobajen a los demás. La templanza es eso también, dominio propio ante lo que conocemos, lo que sabemos, lo que tenemos, lo que Dios nos ha permitido tener y ser en la vida. Si Dios hoy nos permite tener y poder contratar los servicios de una persona para cualquier cosa en nuestra casa o en nuestro trabajo o en el negocio que nosotros tengamos, el conocimiento y el poder que Dios nos ha dado en el área que sea, nosotros no podríamos utilizarlo para sobajar a una persona. Dominio propio. El conocimiento debe de tener un dominio, el dominio correcto sobre ese conocimiento. La templanza es muy cruda y ¿cómo se dice? Muy tangible ante el dominio propio. La templanza no es otra cosa que, más que cuando piensen en templanza, piensen en el dominio propio que tenemos ante incluso un impulso, ante una tentación. Cuando la tentación viene, hay dominio propio. Es decir, puede existir la tentación, puede estar enfrente de mí, pero hay dominio propio. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No voy a ejecutar eso que mis pensamientos me dicen. Dominio propio ante eso. Háblale mal a tu familia, exáltate, haz estas cosas, sé grosero. No, no vayas y perdones, no le digas perdón. ¿Cómo le vas a decir perdóname? Pues si tú no te equivocaste. Pues todo eso, dominio propio, dominio propio.
Y aquí se conjuntan los 9 elementos. Por eso es un solo, los nueve elementos del fruto. Por eso solo es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y la Biblia dice, recuerden algo que dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué la Biblia dice contra tales cosas no hay ley? Porque ya lo habíamos explicado, pero quiero retomarlo al final de este tema. Las características de un líder tendrán que tener muy bien impreso el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso generará hambre en las personas. Nosotros no somos quien para dar lecciones, para decirle, y te voy a enseñar, y así. Hace poco Dios me permitía y me daba la oportunidad de predicar el momento en el que el maestro les lava los pies a los discípulos. Y algo que yo veía muy interesante es que uno de los evangelios dice que previo a que les lavara los pies, ellos estaban discutiendo entre quién iba a ser el primero, quién se iba a sentar con el maestro, y estaban ahí discutiendo entre ellos. Y el maestro, dice la Biblia, que se levanta de su asiento como diciéndoles, les voy a enseñar de humildad. Y se levanta y les da una lección, pero él haciendo la obra de lavarles los pies, él humillándose para lavarle los pies a sus discípulos. Nosotros no somos nadie para dar una lección a las personas. Nosotros, en nuestro liderazgo, tiene que funcionar el, te tomo la mano y te enseño cómo se ejecuta. Tomo de tu mano, no te voy a dejar solo, y te enseño cómo se hace. Caminas conmigo, avanzas conmigo. Por eso la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no habrá ley? Porque no habrá ley. Dios quiere que el amor sea extendido. Dios quiere que todo el fruto del Espíritu sea extendido en todo su esplendor. Hasta aquí las características de un líder. Vamos a entrar en un tema fundamental, en la oración. Y la oración son los pulmones de un llamado. La oración es, miren, más allá a lo mejor de ser los pulmones de un llamado, es la maravillosa oportunidad de poder entablar una conversación con nuestro Dios. Es un momento tan hermoso, es un momento tan maravilloso en el que el hombre tiene la oportunidad y la capacidad y la habilidad de parte de Dios de entrar en una charla con Él. Es un momento en el que el hombre le dice a Dios, ¿podemos platicar? ¿Me permites platicar contigo? Como si yo le dijera a un amigo o a alguien muy cercano, le llamara por teléfono, oye amigo, ¿qué te parece si vamos y tomamos un café? Es exactamente ese mismo formato. Es el momento en el que Dios le da la oportunidad al hombre de acercarse a Él para tener una charla. Los elementos del fruto del Espíritu son parte de las características de un buen líder. La forma en la que un hombre tiene que caminar con estas características. En un liderazgo, por supuesto, en todo el esplendor. Bien, hasta aquí el tema ya del fruto del Espíritu. Vamos a entrar ya a unos siguientes temas. Veremos la oración, veremos la tentación, veremos algunos otros temas muy interesantes y seguiremos avanzando, primero Dios, ya para el finalizar de nuestro primer semestre. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios. Bueno, previo, no sé si alguien tiene un comentario o alguna duda, algo que querían agregar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, bueno, pues por favor acompáñenme a dar gracias a Dios, por este tiempo. Gracias a Dios, me da mucho gusto verles. Gracias por seguir sumando. Gracias a Dios por sus vidas. No dejen de avanzar. Yo estudié la facultad aquí en SMIN como ustedes. A veces uno no tiene ganas, a veces uno tiene muchas ganas, pero valdrá mucho la pena que ustedes esfuerzo que ustedes han impreso. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ser parte de los que
di unas palabras en mi graduación y no es como por exaltarme ni nada, pero lo que yo les quiero compartir es que ese momento para mí fue único. Yo siempre quise estudiar teología, siempre, porque hay algunas escuelas que tienen costo. Pero cuando Dios me abrió las puertas en este lugar, lo aproveché hasta el último segundo. Todo lo que pude comerme, me lo comí. Disfruté mucho este tiempo. Y cuando yo estaba frente a todos los invitados y frente a los graduados y a los ministros, no podía pronunciar una palabra. Estaba lleno en un mar de lágrimas, porque para mí había sido un siempre dejé inconclusas. Y hagan de cuenta que en ese momento algo se partió, algo se rompió en mi vida y a partir de ahí no he dejado cosas inconclusas. No he dejado cosas inconclusas en mi vida. Dios después me permitió titularme, que me faltaba titularme y así avanzar en muchos proyectos. Esto es un parteaguas en muchas cosas que Dios les permitirá hacer más adelante, ¿vale? Quería compartírselo, no pierdan el ánimo, avancen y sigamos trabajando como un solo cuerpo. Por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios. Te damos gracias a ti, Dios hermoso y maravilloso, Dios de nuestra vida. A ti sea, Señor, toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Eres tú nuestro creador, eres tú nuestro papá. Y es justo a ti a quien venimos a buscar. Y es justo a ti a quien queremos pedirte, Señor, que esta palabra quede guardada, Señor, y sellada en nuestro corazón. Que cada vez, Señor, que podamos ver nuestro corazón, podamos evaluar que están tus palabras marcadas en nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que sigas formando en cada uno de nosotros hombres y mujeres de reino. Hombres y mujeres, Señor, que te honren a ti, que te busquen a ti, que sobre todo, Señor, te escuchemos y te obedezcamos a ti. Permite que nuestras vidas, Señor, sigan avanzando en el propósito maravilloso y en el propósito de reino que tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, cuídalos y dales la dirección en absolutamente todo lo que necesitan, Señor, porque ellos son tus hijos. En tus manos entregamos este tiempo, Señor, dándote gracias a ti, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que Dios los guarde. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y que tengan bonita semana. Nos vemos el siguiente martes. Chao. Bye.